¿Qué tal, queridos amigos? Con el gusto y cariño de siempre, les saludo en este su espacio al encuentro con la palabra. Un espacio de reflexión a la luz de la palabra de Dios, tratando de encontrar siempre vida para nuestra alma, para nuestra persona. Continuamos en este tiempo de Pascua, tiempo de gracia, tiempo de celebrar a Cristo resucitado y sobre todo sentir los efectos de su resurrección en nosotros. Cristo con su resurrección ha renovado todas las cosas, ha renovado la faz de la tierra, pero ese Cristo necesita ahora de nuestra ayuda. Somos nosotros los que tenemos ahora que renovarnos con la fuerza de su espíritu y pues crear una humanidad nueva, una sociedad nueva, sobre todo una sociedad que viva en paz. Yo creo que el fruto más grande que Cristo resucitado nos da es la paz. Pero hoy la paz aparece tan lejana que debemos buscarla, debemos construirla entre todos. Pues continuamos nuestra reflexión en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Admirado siempre con qué fortaleza los apóstoles, primero Pedro, ahora Pablo, Bernabé, dan testimonio de su fe, gracias a la fuerza del Espíritu Santo y la conciencia en ellos de un Cristo vivo, de un Cristo resucitado. Estamos ahora en el capítulo 14, versículos del 18 al 27. Les leo primero el texto de la Biblia. Con esas palabras lograron convencer a la gente para que no les ofrecieran sacrificios, pero no les fue fácil. Por entonces llegaron de Antioquía, de Pisidia y de Iconio algunos judíos que se ganaron a la gente. Apedrearon a Pablo y pensando que estaba muerto, lo arrastraron fuera de la ciudad. Pero después sus discípulos lo asistieron. Él se levantó y entró en la ciudad. Al día siguiente salió hacia Derbe con Bernabé. Pablo y Bernabé, después de anunciar el evangelio en Derbe y hacer bastantes discípulos, regresaron a Listra, Iconio y Antioquía. A su paso animaban a los discípulos y los exhortaban a permanecer firmes en la fe. Les decían: tenemos que pasar muchos sufrimientos para poder entrar en el reino de Dios. Designaron responsables en cada iglesia y después de orar y ayunar, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Luego atravesaron Pisidia, llegaron a Panfilia y después de predicar la palabra en Perge, bajaron a Atalía. De allí regresaron por mar a Antioquía de Siria, donde habían sido encomendados a la protección de Dios para la misión que acababan de realizar. Al llegar reunieron a la comunidad y contaron todo lo que había hecho Dios por medio de ellos y cómo había abierto a los paganos la puerta de la fe. Pablo y Bernabé permanecieron allí bastante tiempo con los discípulos. Pues hasta aquí nuestro texto bíblico. La semana pasada, recuerdan, veíamos cómo Pablo, al curar a aquel paralítico, aquella persona impedida en sus movimientos, la gente trataban de ver en ellos la presencia de los dioses griegos, de Zeus, decían que Bernabé era Zeus y Pablo Hermes, e incluso les querían ofrecer aquella yunta, aquel par de bueyes con guirnaldas como un sacrificio. Y recuerdan cómo Pablo les explicaba: no fuimos nosotros, es Cristo quien le da la movilidad a este paralítico.
y Pablo aprovechaba para hacer ese primer anuncio a los paganos, al Dios vivo, el Dios que ha hecho el cielo, la tierra, el Dios que da la lluvia, las cosechas. Pues bien, después de un éxito donde los ensalzaban como dioses, hoy hemos escuchado que les apedrean hasta dejarles por muertos. Una vez más, Pablo y sus compañeros experimentan que el reino de Dios padece violencia y que no es fácil predicarlo en este mundo. Pero no se dejan atemorizar, se marchan a Listra y van a predicar en otras ciudades, son incansables. La palabra de Dios no puede quedar muda. El pasaje nos describe el viaje de vuelta de Pablo y Bernabé de su primera salida apostólica. Van recorriendo en orden inverso las ciudades en las que habían evangelizado y fundado comunidades hasta llegar de nuevo a Antioquía, de donde habían salido. Al pasar por cada comunidad, nos dice nuestro texto, reafirmaban en la fe a hermanos, exhortándoles a perseverar en la fe, diciéndoles que hay que pasar por mucho para entrar en el reino de Dios. Qué importante esta exhortación de San Pablo a perseverar en la fe. Es algo que hoy nosotros como evangelizadores tenemos que dar el testimonio de la palabra, de la vida, una llamada a permanecer fuertes en la fe. Esa fe que hoy parece desvanecerse en muchos hermanos, apegados a lo material, apegados al mundo y olvidarse de las cosas de Dios. Hay que perseverar en la fe. Y claro, perseverar implica sufrimiento. No es fácil. Ya lo había dicho Jesús, que el reino de Dios es para los que se esfuerzan, para los que se hacen violencia, es decir, para los que saben perseverar. Y en ese caminar va nombrando también presbíteros o responsables locales, orando sobre ellos, ayunando y encomendándolos al Señor. Se trata de un segundo momento después de la primera implantación, ahora es la estructuración y el afianzamiento de las comunidades. También nosotros, como Pablo y Bernabé, se nos alternan días de éxito y días de fracaso. Encontramos dificultades fuera y dentro de nosotros mismos. Tal vez no serán persecuciones ni palizas, pero sí la indiferencia o un ambiente hostil y también el cansancio interior o la falta de entusiasmo, que es peor que las dificultades externas. Y eso no solo en nuestro trabajo apostólico, sino en nuestra vida de fe personal o comunitaria. Es decir, tenemos que renovar cada día nuestra fe y aprovechemos esta Pascua para no desanimarnos. Hoy estamos en un mundo adverso que no quiere escuchar nada de Dios. Hoy los hijos no quieren escuchar que sus padres les hablan de Dios. Pero escuchemos las palabras de Pablo. Hay que ser fuertes. Nos podrán dar palizas, nos podrán correr, nos podrán decir que no, que eres anticuado, que tus palabras ya están pasadas de moda, que tus tiempos eran otros tiempos. Pues no caigamos en esa trampa. Los tiempos pasados, no por ser pasados, fueron malos. Y los tiempos actuales, no por ser actuales, tampoco son buenos. Las formas de pensar. Entonces hay que permanecer fieles, dando testimonio de nuestra fe.
Habrá ocasiones en que su palabra caiga en tierra fértil, en la familia, en los hijos, pero habrá momentos en que nos tiren a locos o que nos ignoren, pero hay que perseverar en la fe. Ahí está Pablo, Bernabé, después de una tunda que les pusieron, los agarraron a pedradas, los dejaron tirados, pero luego se levantan. La palabra de Dios no puede permanecer en el suelo. Pues ánimo a seguir dando testimonio de la fe que hemos recibido de nuestros padres, la fe que nosotros mismos hemos madurado, pues ahora hay que transmitirla a las nuevas generaciones. Pues síganos en nuestras redes sociales, página de Facebook y YouTube de la Diócesis de Gómez Palacio, en la cuenta personal de un servidor, en Facebook, Julius Carrillo, en Spotify, en La Voz, ahí en la página de la Diócesis de Gómez Palacio, ahí nos encuentran todos los martes desde temprana hora. Compartan y deseo que Cristo resucitado sea quien le dé sentido a su vida. Sea la luz de Cristo quien siempre ilumine las tinieblas de nuestros corazones. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, los cuide y los proteja siempre. Amén.